Las palabras que usó para romperme no eran suyas. Lo supe en el instante en que salieron de su boca, torpes y mal ensayadas, como un actor novato en una obra para la que no estaba preparado. Sonaban huecas, carentes de la convicción que acompaña a un sentimiento genuino, incluso a uno tan cruel como el final del amor. Eran frases de manual, dardos envenenados fabricados por otra mente, una mente más calculadora, más fría. En ese momento, en medio del naufragio de mi mundo, no podía identificar la fuente, solo sentía la disonancia. Él me miraba, pero sus ojos reflejaban el guión de otra persona. Había una tercera voz en la habitación, una presencia invisible que orquestaba mi desolación, y la peor parte, la que me perseguiría durante meses en el silencio de las noches, era que yo no tenía ni la más remota idea de quién era. Solo sabía que la persona que amaba se había convertido en un títere, y yo era el daño colateral de una función macabra. Él lloró, pero sus lágrimas parecían obligadas. Dijo que lo sentía, pero la disculpa sonó a un eco lejano. Y mientras recogía los fragmentos de mi corazón del suelo de nuestro apartamento, una pregunta se clavó en mi alma como un trozo de vidrio. ¿Quién te enseñó a odiarme tan elocuentemente? ¿Quién te prestó la crueldad que tú nunca poseíste? Esa pregunta se convirtió en el fantasma que habitó mi duelo, el misterio que, sin saberlo, contenía tanto la semilla de mi destrucción como la clave de mi eventual renacimiento. Porque la verdad, cuando finalmente emergió, no solo me liberaría. Incendiaría el mundo de la persona que se había atrevido a jugar a ser Dios con mi vida. Antes de la fractura, nuestro mundo era un lienzo de colores cálidos. Marcos y yo habíamos construido una vida de pequeños rituales y grandes sueños. El café de la mañana, su risa resonando en la cocina, la forma en que su mano siempre encontraba la mía en la oscuridad del cine. Éramos ese tipo de pareja que otros miraban con una mezcla de envidia y ternura, un equilibrio casi perfecto de complicidad y pasión. Y en el centro de nuestro universo social, como un pilar que sostenía nuestro círculo de amistades, estaba ella. Laura. Era mi mejor amiga, mi confidente, la hermana que nunca tuve. Pero también era la amiga de Marcos, su consejera, la persona a la que acudía cuando necesitaba una perspectiva externa. Nos enorgullecíamos de esa dinámica. Éramos modernos, abiertos. Creíamos que su papel era una prueba de nuestra madurez, de la salud de nuestra relación. Qué ingenuos fuimos. Laura era brillante, empática y siempre parecía tener el consejo perfecto. Cuando yo dudaba de una decisión profesional, ella me infundía confianza. Cuando Marcos se sentía presionado en el trabajo, ella le ofrecía estrategias para manejar el estrés. Era el pegamento, la oyente neutral, el puerto seguro para ambos. Le conté mis miedos más profundos, mis inseguridades sobre mí misma, sobre nosotros. Le confesé, en momentos de vulnerabilidad, donde sentía que flaqueaba como pareja, las pequeñas grietas que solo yo veía. Y ella escuchaba, con esa mirada compasiva y sabia, asintiendo y asegurándome que todo iría bien. Sois una pareja increíble, decía. Solo necesitas comunicárselo un poco mejor. Él te adora, a veces solo necesita su espacio. Mirando atrás, sus palabras eran obras maestras de la manipulación sutil, diseñadas no para sanar, sino para recopilar información. Ella era la arquitecta de nuestra confianza, y nosotros le entregamos los planos de nuestra alma sin dudarlo un segundo. La invitábamos a cenar, compartíamos vacaciones, celebrábamos nuestros triunfos con ella a nuestro lado. Era familia. O eso creía yo. Era la guardiana de nuestros secretos, sin saber que los estaba convirtiendo en armas. El final llegó en un martes gris de noviembre. La lluvia golpeaba las ventanas como si el cielo llorara por adelantado. Marcos llegó a casa más tarde de lo habitual, con una extraña rigidez en los hombros. No hubo discusión, no hubo un detonante claro. Simplemente se sentó en el borde del sofá, el mismo sofá donde habíamos planeado nuestro futuro, y pronunció la sentencia. Esto no está funcionando, dijo, evitando mi mirada. Las palabras eran como piedras, pesadas y sin vida. Intenté razonar, preguntar, entender. ¿Qué ha pasado, Marcos? Ayer estábamos bien. Y entonces vino el discurso, el monólogo cruel que no le pertenecía. Siento que me estás frenando.
Necesito a alguien que me desafíe más, que me impulse a ser mejor. Te has vuelto cómoda. La palabra cómoda aterrizó como un insulto, una daga envuelta en seda. Luego continuó, cada frase era un golpe calculado. He estado pensando mucho, y creo que nuestros caminos se han separado. Necesito crecer, y no puedo hacerlo contigo. Cada argumento era vago, impersonal, como extraído de un artículo de autoayuda de tercera categoría. Le rogué que me diera una razón real, algo tangible a lo que aferrarme, pero él solo repetía las mismas líneas vacías. No eres tú, soy yo. Se convirtió en es que no eres suficiente para la persona en la que me quiero convertir. Fue una ejecución emocional, limpia y despiadada. Y mientras la puerta se cerraba tras él, dejándome en un silencio ensordecedor, supe que esas no eran sus dudas. Eran las dudas que alguien había sembrado en su mente, día tras día, susurro a susurro, hasta que florecieron como una mala hierba venenosa y ahogaron todo lo que habíamos construido. Me quedé allí, inmóvil durante horas, mientras la lluvia cesaba y la oscuridad se tragaba la ciudad. No estaba solo de luto por la pérdida de mi amor, estaba de luto por la cordura que parecía haberme abandonado junto a él, porque la narrativa que me había contado simplemente no tenía ningún sentido. Los meses que siguieron fueron un descenso a un abismo gris y silencioso. Mi vida, antes vibrante, se desaturó hasta convertirse en una película en blanco y negro. Cada rincón de la casa era un recordatorio de su ausencia, un eco de una risa que ya no existía. Dejé de comer. Dejé de dormir. Me convertí en un fantasma en mi propia existencia, flotando a través de los días en una neblina de dolor y confusión. Las palabras de Marcos resonaban en mi cabeza sin cesar, cómoda. Frenándote. No eres suficiente. Las internalicé hasta que se convirtieron en mi propia voz interior. Me miraba al espejo y solo veía a la mujer que no había sido capaz de retener al hombre que amaba. Me convencí de que él tenía razón, que mi amor había sido una jaula y mi apoyo un ancla. La culpa era un manto pesado que me asfixiaba lentamente. Y en medio de esa oscuridad, Laura fue mi faro. Oh, eso parecía. Me llamaba todos los días. Venía con helado y pañuelos. Me escuchaba llorar durante horas, acariciándome el pelo y susurrando palabras de consuelo. Él no te merecía, decía con una ferocidad que parecía protectora. Es un idiota por dejar ir a alguien como tú. Pero sus palabras, aunque amables, se sentían extrañamente vacías. Había algo en su consuelo que no encajaba. Era demasiado perfecto, demasiado pulcro. Me animaba a odiarlo, a cortar todo contacto, a ser fuerte. No le dejes ver que te ha destrozado, me aconsejaba. La indiferencia es tu mejor arma. Cada consejo que me daba me aislaba un poco más, me encerraba más en mi propio dolor, disfrazándolo de fortaleza. Me estaba enseñando a construir muros donde antes había puentes. Se convirtió en mi única conexión con el mundo exterior, mi única confidente. Le entregué los restos de mi confianza, sin darme cuenta de que estaba alimentando al mismo monstruo que me había devorado. Mi mundo se redujo a mi apartamento y sus visitas, mi dolor y su falsa empatía. Toqué fondo el día que encontré una vieja foto de los tres, riendo en un día de verano. Miré su rostro sonriente y sentí una oleada de gratitud por tenerla. Qué ciega estaba. Qué terriblemente, patéticamente ciega. Estaba en el punto más bajo de mi vida, sostenida por la misma mano que había empujado a Marcos por el precipicio. El punto de inflexión no fue una revelación divina ni un momento de claridad repentina. Fue algo mucho más mundano, más tecnológico. Sucedió unos 6 meses después de la ruptura. Estaba finalmente haciendo lo que había pospuesto durante tanto tiempo, limpiar las últimas cosas de Marcos que quedaban en casa. En el fondo de un cajón encontré su vieja tablet, una que había dejado de usar hacía más de un año y que había olvidado por completo. La encendí, sin saber muy bien por qué. Quizás una parte de mí todavía buscaba respuestas, un último vestigio de él. Estaba conectada a nuestra red Wi-Fi y, para mi sorpresa, sus aplicaciones de mensajería seguían abiertas con su sesión iniciada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Una sensación de pavor y curiosidad morbosa se apoderó de mí. Dudé, con el dedo suspendido sobre la pantalla.
Era una invasión de la privacidad, un límite que nunca había cruzado. Pero las palabras huecas de Marcos, su crueldad inexplicable, me empujaron. Necesitaba entender. Y allí estaba. Un chat anclado en la parte superior. Con Laura. Abrí la conversación y el mundo se detuvo. Retrocedí meses, semanas, hasta el tiempo anterior a la ruptura. Y leí. Leí cómo Marcos le confesaba sus pequeñas dudas, las frustraciones normales de cualquier relación a largo plazo. Y leí las respuestas de Laura. No eran las de una amiga neutral. Eran las de una saboteadora experta. Marcos, ella es maravillosa, pero no sientes que te has conformado, le escribí a ella. El amor no debería ser tan fácil, tan cómodo. El amor verdadero te desafía. Utilizaba mis propias inseguridades, las que yo le había confesado entre lágrimas, para alimentar sus dudas. Recuerdo que me dijiste que a veces te gustaría que ella fuera más ambiciosa. No puedes ignorar eso. Estás destinado a grandes cosas, y necesitas a alguien que vuele a tu misma altura. Frase tras frase, era un goteo constante de veneno. Le aconsejaba qué decir, cómo decirlo. Vi mis propias vulnerabilidades convertidas en munición en su contra. Dile que necesitas espacio para crecer. Es una forma suave de decirlo sin que parezca que es culpa suya. El guión completo de mi ejecución estaba allí, en letras azules y grises. El aire se escapó de mis pulmones. No sentí tristeza. No sentí rabia. Sentí un frío glacial, una claridad tan absoluta que era casi dolorosa. La niebla se disipó. No estaba rota. Me habían roto. No era insuficiente. Me habían hecho creer que lo era. Y la arquitecta de mi dolor, mi supuesta mejor amiga, me había estado secando las lágrimas con la misma mano con la que había afilado el cuchillo. Esa noche no lloré. Por primera vez en meses, dormí. Y a la mañana siguiente, desperté con un nuevo propósito. Ya no era una víctima. Era una superviviente con un mapa de la traición en sus manos. La transformación no fue una explosión, sino una combustión lenta y controlada. La claridad que me dio la verdad se convirtió en el combustible que mi alma necesitaba desesperadamente. El dolor no desapareció de la noche a la mañana, pero cambió de forma. Ya no era un peso muerto que me arrastraba hacia el fondo, se convirtió en una piedra de afilar. Afiló mi determinación, mi enfoque, mi percepción. Lo primero que hice fue un acto de purga digital y emocional. Bloqueé el número de Laura. El de Marcos ya estaba bloqueado. Borré años de fotos, de recuerdos compartidos. Fue doloroso, como amputar una parte de mí, pero era necesario para detener la hemorragia. Luego, redirigí toda esa energía que había estado gastando en el duelo hacia mí misma. Volví al gimnasio, no para cambiar mi cuerpo, sino para sentirlo fuerte, para reclamarlo como mío. Cada kilómetro que corría en la cinta era un paso más lejos de la mujer rota que había sido. Cada peso que levantaba era una metáfora de la carga que estaba aprendiendo a soportar y superar. Me sumergí en mi trabajo con una ferocidad que sorprendió a mis jefes y a mí misma. Los proyectos que antes me intimidaban ahora eran desafíos bienvenidos, oportunidades para demostrarme a mí misma de lo que era capaz sin la sombra de la duda de nadie. Comencé a decir sí a cosas que antes me daban miedo y no a cosas que no me servían, una habilidad que había olvidado que poseía. Reconstruí mi círculo social, reconectando con viejos amigos a los que había descuidado, aquellos cuya amistad era genuina y desinteresada. Les conté la verdad, no buscando compasión, sino para cerrar el capítulo y rodearme de autenticidad. Hubo días difíciles, por supuesto. Días en los que la traición se sentía fresca y el fantasma de lo que perdí pesaba sobre mí. Pero en lugar de ahogarme en ellos, los usaba. Dejaba que la ira me impulsara en mi entrenamiento, que la tristeza inspirara mi escritura, que la decepción agudizara mi intuición. Estaba reconstruyendo mi vida, no sobre las ruinas de la anterior, sino desde unos cimientos completamente nuevos, forjados en el fuego de la traición y templados con mi propia resiliencia. Ya no me preguntaba qué había hecho mal. Me preguntaba qué haría bien a continuación. Y esa simple pregunta cambió absolutamente todo.
El clímax de mi redención no fue una confrontación gritada ni una venganza planeada. Fue un momento de silencio, casi anticlimático en su normalidad, pero profundo en su significado. Había pasado poco más de un año. Yo estaba en un lugar completamente diferente, no solo geográficamente, habiéndome mudado a un nuevo apartamento en otro barrio, sino mentalmente. Estaba prosperando. Tenía un nuevo puesto en mi trabajo, un círculo de amigos que eran mi verdadera familia y una paz interior que nunca creí posible. Una tarde, me encontré con una amiga en común, alguien que se había mantenido al margen del drama pero que conocía a todas las partes. Mientras tomábamos un café, el tema surgió de forma natural. ¿Has sabido algo de Laura?, me preguntó con cautela. Negué con la cabeza. No desde. Bueno, ya sabes. Ella suspiró. Es una historia complicada. Después de que tú y Marcos rompisteis, ella intentó estar con él. Mi corazón no se aceleró. No sentí nada más que una curiosidad distante. Él la rechazó, continuó mi amiga. Al parecer, una vez que tú no estabas en medio, él empezó a ver su verdadera naturaleza. La forma en que intentaba manipularlo a él, a sus amigos. Se dio cuenta de que ella había hecho lo mismo contigo. Se lo dijo a todo el mundo. Fue un desastre. Contó cómo el círculo de amigos de Laura, al ver la evidencia de su duplicidad, le dio la espalda. Su reputación se hizo añicos. La red de contactos que había cultivado con tanto esmero se desmoronó, afectando incluso a su carrera. Había perdido el respeto, los amigos y la posición social que tanto valoraba. Había jugado a ser la titiritera y, al final, se había quedado sola en el escenario, con todas las cuerdas rotas. No sentí alegría. No sentí el dulce sabor de la venganza. Lo que sentí fue una profunda y abrumadora sensación de cierre. Era como si el universo, en su propia y lenta justicia, hubiera reequilibrado la balanza. Más tarde esa semana, la vi. Estaba al otro lado de la calle, esperando un autobús. Se veía más pequeña, apagada. La arrogancia que siempre había llevado como un manto había desaparecido, reemplazada por una capa de derrota. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. En sus ojos vi un destello de reconocimiento, de vergüenza, quizás incluso de miedo. Yo no hice nada. No sonreí, no fruncí el ceño. Simplemente sostuve su mirada por un instante, y luego, con la calma de alguien que ha dejado atrás el pasado, me di la vuelta y seguí caminando hacia el sol de la tarde. El poder que había tenido sobre mí se había evaporado. Estaba libre. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo la traición como el evento que me destruyó. La veo como el incendio forestal que, aunque devastador, limpió el terreno y permitió que algo nuevo y mucho más fuerte creciera en su lugar. La herida se convirtió en una cicatriz, y la cicatriz es un recordatorio, no del dolor, sino de mi capacidad para sanar. Aprendí la lección más dura y más valiosa de mi vida, la voz más importante a la que debes escuchar es la tuya. Esa pequeña intuición, ese susurro en el fondo de tu mente que te dice que algo no está bien, no es paranoia. Es tu sabiduría más profunda protegiéndote. Durante demasiado tiempo, permití que las voces externas, incluso las de las personas que más amaba y en las que más confiaba, ahogaran la mía. Le di a otros el poder de definir mi valor, mi historia, mi felicidad. Y a ti, que estás escuchando esto, quizás porque te encuentras en tu propio abismo de confusión o dolor, quiero decirte algo. El fondo no es el final. Es el lugar desde donde se construye. Las grietas que sientes en tu alma no son un signo de debilidad, son las aberturas por donde, eventualmente, entrará la luz. No dejes que la narrativa de otra persona se convierta en tu realidad. Tu historia la escribes tú, con cada decisión valiente de levantarte, con cada lágrima que se convierte en determinación, con cada paso que das para alejarte de lo que te rompe y acercarte a lo que te reconstruye. La traición me quitó un amor y una amistad, pero me devolvió a mí misma. Y ese es un intercambio que, ahora, con la claridad que solo da el tiempo y la sanación, aceptaría una y mil veces. Porque la paz que siento hoy no es la frágil calma de antes, dependiente de otros. Es una paz forjada en el fuego, inquebrantable y enteramente mía.
y es lo más hermoso que jamás he poseído.